días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es miércoles 23 de febrero de 2022. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Tenemos dos cumpleañeros. Empezamos con Nubia Argentina Mena Ruiz, que hoy está cumpliendo 15 años, 16, en el barrio Venezuela, de parte de su mamá María de Jesús Ruiz. Felicidades a Nubia Argentina. Y hoy está cumpliendo ya 64, 65 años, un gran amigo, un excepcional compañero, el compañero Octavio Ramón Álvarez Moreno. Octavio Álvarez está cumpliendo años hoy, ya 64, hermano. Chocho. Felicidades a Octavio, que seguramente la va a celebrar trabajando como toca, porque así toca. Y felicidades también a toda la familia, a Yorlin, a sus hijos, a sus nietos. Creo que ya tiene 4 o 5 bisnietos. Espero que nos manden aquí un pedazo de queque, hermano. Felicidades pues a Octavio Álvarez. Dos malas noticias. Ayer falleció en Matagalpa, pero ella era originaria de San Ramón, vivía en Solingalpa. La compañera Isbelda Pérez Molina. Ella fue oficial de personal desde el principio de la revolución, luego escaló poco a poco hasta llegar a ser la segunda jefa de personal y cuadros del Ministerio del Interior. Luego fue retirada, por supuesto, por la Chamorro, pero nunca abandonó su militancia en la revolución en el Frente Sandinista. Desde ayer la estaban velando y hoy serán sus funerales en la comunidad La Reina, en el municipio de San Ramón, de donde ella era originaria. Saludamos a sus hijos, a sus nietos, por el fallecimiento de Isbelda Pérez Molina. Y ayer Matagalpa quedó conmocionada, toda la generación de los hipotes de la insurrección de los niños quedó especialmente impactada con el fallecimiento de Mama Becha, que aunque ya era una mujer mayor, estaba muy enferma desde hacía 2 o 3 años, y es una ley natural de la vida. También el fallecimiento no deja de ser impactante. Una mujer muy querida en todo el sandinismo, de un enorme prestigio, madre de 4 hijos sandinistas, uno de ellos general del ejército en retiro, el general Salvador Gutiérrez Bushing. Mama Becha, cuyo nombre era Rosemilia Busting, ese era su nombre. ¿Quién era Mama Becha? Pues lo vamos a contar en la voz de Isabel Castillo, una de sus hijas adoptivas, podríamos decirla, de las tantas hipotas que acogió Mama Becha en plena insurrección contra la dictadura. Este testimonio se lo ofreció Isabel a Tirsa Sáenz, que ayer creo que lo transmitió también, pero vale la pena para que rindamos homenaje a Mama Becha. Después hablamos un poquito más. Isabel Castillo desde Matagalpa.
Una gran mujer ha muerto. En Matagalpa adoptó a cientos de chavalos y los amó y los cuidó como propios. Los protegió durante la lucha revolucionaria contra la dictadura somocista. Una pérdida irreparable. La legendaria Mama Becha marchó hacia adelante como siempre inclaudicable, madre de la patria, madre de las huelgas, de la clandestinidad, madre de los chavalos y chavalas insurreccionales. Madre a Dios, siempre te quisimos y amamos como nuestra Mama Becha infinita y tierna madre de la lucha sandinista. Pronto llegaremos, Mama Becha, porque la lucha continúa hasta la victoria siempre. ¿Cómo no recordarte en aquellos momentos de lucha en las calles? La asesina guardia de Somoza perseguía a los estudiantes en las calles de Matagalpa, en las innumerables protestas que realizaban. Una mujer fuerte, blanquita, con vestidos de florecitas, les arrebataba a la guardia a los chavalos y chavalas que habían capturado. Se les colgaba los becat y les sacaba a los muchachos detenidos, aduciendo que eran sus hijos. Esa era nuestra Mama Becha. Bajo las bombas lacrimógenas en las afueras del instituto, el INEP reunió un grupo de madres reclamando a sus hijos que la guardia los tenía atrapados en el instituto. Llegaron los becat y ella protestaba para que no nos llevaran a los campos de concentración que la guardia tenía en Guaslala. Por la presión y la persistencia de la Mama Becha con el resto de madres que no los dejaban pasar del puente, tuvieron que soltarnos después de ser fichados y torturados en la dirección del Instituto Eliseo Picado. La Mama Becha nos cobijó durante la lucha a todos, nos brindó un bocado, un vaso de leche cuando teníamos hambre. Siempre hubo una cama en su casa para descansar. Su casa era un cuartel sandinista casi público. No se limitó a apoyarnos desde su casa, sino que también marchó con nosotros en las calles, consumando a las madres, convocándolas para apoyarnos, para darnos valor, dándoles valentía para apoyar la lucha a sus hijos. No solo que nos dejaran luchar, sino que lucharan con nosotros como una combatiente más. Se insurreccionó con nosotros en agosto del 78. En las gradas de su casa asesinaron a Damaso Blandón, un francotirador de la guardia, en la insurrección de los niños. La Mama Becha llegó hasta contactarse con la guerrilla, donde su hija Antonieta y sus otros hijos estábamos combatiendo. Creó un puente para abastecer a la guerrilla de víveres, reloj y municiones. Mama Becha, madre ejemplar, esposa ejemplar, combatiente y colaboradora, una heroína de la patria, madre de todos los chavalos y chavalas de la insurrección de agosto de 1978. Madre, no te has ido, aquí quedas con nosotros, quedas en la historia, hasta la victoria siempre, Mama Becha. Mama Becha, es lo que siempre hemos insistido nosotros, ¿verdad? Mama Becha nunca anduvo buscando cámara, ni cargo, ni premio, ni recompensa por todo lo que ella hizo. Nunca. Hizo lo que hizo por amor al país, a la patria, a los chavalos, a su gente, a su pueblo. Y nunca esperó recompensa. Ni la buscó ni la esperó. Crió a sus hijos, todos ellos consecuentes, verticales, leales a la revolución, al pueblo de Nicaragua. Y queremos enviarles un saludo a todos ellos, a toda la familia extendida
de Mama Becha, especialmente a sus hijos, a los que ella parió, Salvador, María Antonieta, Erlinda José, que es concejal del Frente Sandinista, ahí en Matagalpa, y Dora. Ella había enviudado, Mama Becha hace como 4 o 5 años había enviudado, otro que era un gran hombre también, el padre de sus hijos. Saludos a todos entonces. Son las 6:44, vamos a tratar de explicar, porque lo que uno poco conoce, a tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo ahí en el lado de Ucrania con Rusia, por qué es el conflicto, qué son esas 2 repúblicas que ha reconocido Rusia. Vamos a tratar de explicarlo, repito. Pero antes tenemos que referirnos al discurso del presidente Daniel Ortega el día 21 de febrero y también a las declaraciones que ofreció Rosario, vicepresidente de la República, después del acto. Un acto breve, pero espeso. Como suele ocurrir con Daniel, nunca habla por gusto. Entonces yo lo he tratado de extraer en algunos conceptos, ¿verdad? Y me salieron 8 conceptos. Conceptos o temas. Empecemos con el primer concepto que él siempre lo aborda, el concepto de la paz. Y él me parece que es muy importante un doble concepto que él manejó, que él nos explicó el día lunes. En lo de la paz dice, lo que queremos es que nos dejen vivir en paz. Nunca mejor dicho, ¿verdad? O sea, que nos dejen vivir en paz, que nos dejen seguir luchando contra la pobreza, venciendo la pobreza, haciendo escuelas, haciendo hospitales, carreteras, puentes, llevando la energía eléctrica, el agua potable, la salud, la educación, que nos dejen vivir en paz. Nada más se les está pidiendo, ¿verdad? Y recordó además que a Sandino lo matan buscando la paz, contra la opinión de gran parte de su Estado Mayor. Sandino se vino a buscar la paz. El otro concepto, dignidad. Entonces dice Daniel, aquí está la gente trabajando con alegría, con entusiasmo, todos los días del mundo, avanzando, con una enorme dignidad. Y dice Daniel, el derecho a la paz es defender el derecho a la dignidad. Defender el derecho a la paz es también defender el derecho, porque no hay paz sin dignidad. No existe. Y ahí mismo subrayó, nosotros no buscamos enfrentamientos con nadie. Otra verdad, el tamaño de... Y después esto lo une con otra cosa que ya lo vamos a comentar, pues. Entonces va, paz con dignidad, no buscamos enfrentamientos con nadie. Y esto me parece sumamente importante. Él recupera a nuestro héroe y dice una cosa que es de una enorme profundidad. O sea, todos ellos murieron, todos nuestros héroes han muerto defendiendo al pueblo de Nicaragua. Ninguno ha ido a agredir a nadie, defendiéndose a sí mismo y al pueblo de Nicaragua. Así murió Tirianén, así murió Andrés Castro, así murió Celedón, así murió Sandino. Nuestros héroes y mártires. Carlos Fonseca así muere, defendiendo la libertad, defendiendo la posibilidad de que el pueblo de Nicaragua pudiera progresar. Así es que mueren. Nuestros héroes no han muerto agrediendo a nadie. Esto es sumamente importante, ¿verdad?
Nuestros héroes, todos nuestros héroes, dice Daniel, a lo largo de la historia se enfrentaron a los que vinieron a invadirnos, a los que vinieron a arrebatarnos el derecho de ser libres. Después de los españoles, los diferentes gobiernos de Estados Unidos, intervencionistas, injerencistas, que multiplican la violencia y la guerra en el mundo. Después habló de una cosa que me parece importante, fíjate, Daniel siempre ha sido de esta tesis, la ideología sandinista, cómo se construye. El fundamento de la ideología sandinista, dice Daniel, es la práctica revolucionaria. No se fueron a estudiar, dice, a ningún lado, sino tomaron la decisión de defender la patria, de defender al pueblo por amor, por conciencia. Sobre la base de la práctica revolucionaria se construye la ideología sandinista. Es lo que nos dice Daniel. Forjando así un pensamiento, un sentimiento, un valor, una ideología, acompañada también de la palabra de Darío. Esa es la herencia que tenemos nosotros que seguir defendiendo. Entonces dice, aquí están nuestros hermanos, refiriéndose a Tomás, a Carlos, a Santos López, Sandino, herederos del pensamiento sandinista, que supieron levantar la bandera de Sandino para que nuestro pueblo lograra ondear con orgullo la bandera azul y blanco, y con ese mismo espíritu que estamos luchando, producimos, trabajamos y hacemos toda la obra de progreso. Luego ya entró otro terreno. Estos 4 conceptos son ideológicos, son políticos sobre nosotros, pero después entró otro terreno. Habló del narcotráfico y dijo 2 cosas que ya las conocemos, pero que una vez que las dice el presidente de Nicaragua son otras cosas. Uno, hay 2 narcoestados, 2 grandes narcoestados, Estados Unidos y Colombia. Estados Unidos como consumidor, Colombia como productor, ¿verdad? Y dice Daniel, en Estados Unidos la droga penetra por los puertos, a través de la aviación, a través de los pasos fronterizos, incluso, dice Daniel, llegaron a organizar oficiales del ejército de Estados Unidos operaciones de droga desde otros continentes donde ellos están ocupando esos países para llevar al gran mercado norteamericano, y aquí se está refiriendo claramente a Afganistán principalmente y a Irak. Fueron unos militares norteamericanos, muchos de ellos querían estar yendo a cada rato a Irak, los mandaban de regreso, y voy de vuelta, es que iban a buscar droga. Y luego lo de Colombia, que es un narcoestado también. Y dice, es algo realmente impresionante la forma en que se asesina a los hermanos colombianos, a los cuales les damos nuestra solidaridad a los hermanos colombianos, dijo Daniel. Luego ya abordó el clima internacional, lo que estamos viviendo. Entonces aquí recordó algo que a veces nosotros olvidamos, ¿verdad? Que el imperialismo, el capitalismo no tiene alma, no tiene sentimiento, solo tienen avaricia para acumular capital a costa del hambre y el sufrimiento de millones de seres humanos, a costa de intervenciones y de destruir estados. Las potencias que son poseedoras del armamento atómico vienen y continúan confabulándose porque quieren hacerse los dueños del mundo. Europa y Estados Unidos, donde ven intereses, no hay violaciones de los derechos humanos. Donde ven que hay cosas que ellos pueden sacarle provecho, riqueza, entonces ahí no hay violación, se hacen de la vista ahora, como por ejemplo con los países como Arabia Saudita, con Qatar, Dubái, etcétera, ¿verdad? Donde hay una violación permanente de los derechos humanos, sobre todo de las mujeres. Luego habló de Ucrania. Entonces aquí recordó algo que vamos a explicar con mayor detenimiento en la segunda parte. Recordó el golpe de Estado 2014, ¿verdad? Que fue preparado con mucha anticipación, con procedimientos muy parecidos a los que ocuparon aquí en Nicaragua en 2018, 4 años después, ¿verdad?
Entonces, primero la conspiración de la OTAN y Estados Unidos para derrocar a un gobierno que había sido legítimamente electo, que no era un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, pero que quería tener relaciones cordiales con Rusia. Ese era su gran pecado. Después vamos a contar cómo fue. ¿No? Entonces, el gobierno al que ellos colocan está totalmente subordinado a los intereses de Europa y Estados Unidos. Después dice Daniel, hombre, espérate, si aquí hay guerra, aquí nos vamos todos. No hay ganadores. Pierden ellos, todos pierden, pierde el mundo, pierde la humanidad. Y además recuerda las consecuencias de una guerra, incluso ahorita que no hay una guerra todavía declarada, las consecuencias en la economía mundial, por ejemplo, el incremento de los precios del petróleo. Todos estamos sufriendo eso. Llevamos 6 semanas, 6 o 4 semanas consecutivas de alza de precio y eso va a seguir. Y va a ser peor si estalla la guerra. ¿Verdad? Entonces, sube el petróleo, sube el combustible, sube la energía. ¿No? Entonces dice Daniel, los líderes de esas potencias hegemónicas que quieren reducir a Rusia, que busquen un entendimiento, un acuerdo. ¿Ya? Y luego dice, lo que está haciendo Rusia es defenderse. ¿Verdad? Y cuenta que las autoridades de las 2 repúblicas que ha reconocido Rusia le han escrito a Daniel en el pasado contándole lo que están haciendo, cómo están luchando, la batalla que están dando contra el imperialismo mundial, pues. ¿Verdad? Dice, aquí me parece que lo más importante es esto que dijo Daniel, y yo creo que esto nos ayuda a entender todo lo que ocurre. Dice Daniel que lo que ha hecho Putin al reconocer estas 2 repúblicas, Donetsk y Lugansk, en la región de Donbass, lo que ha hecho Putin es crear condiciones para un entendimiento. Es decir, empatar el marcador. Tenían acorralada a Rusia y Rusia dio un paso adelante para empatar el marcador. Rusia lo que pide es seguridad, y esa seguridad se puede lograr incluso partiendo de los acuerdos que ya existían y que Estados Unidos y los europeos han venido incumpliendo y han venido cercando, amenazando a Rusia. Ojalá entiendan los países europeos, Estados Unidos, que este es el momento de buscar ahí un entendimiento, un acuerdo firme que le dé seguridad a Rusia. Están utilizando Ucrania para provocar a Rusia. Esos son los conceptos sobre esto. Entonces, me parece bien importante. Ya después lo vamos a desarrollar con mayor detenimiento, todo el tema de Ucrania y de Rusia. Y luego la última cosa que recuerda Daniel es que Estados Unidos y los países grandes aprendan a respetar a los países pequeños y a unir esfuerzos para acabar con la pobreza. Después Rosario dio unas breves declaraciones, que se dio como de 5 minutos, con 3 cosas que yo quiero rescatar, o quiero resaltar, mejor dicho. Lo primero dice, los héroes de la patria, dice Rosario, nos inspiran para reconocer los terrenos y trascender. Reconocer el terreno del odio, por ejemplo, dice Rosario, y trascender con amor. Mira qué bonita esta idea, ¿no? Qué bien formulada, corta. Y reconocer el terreno de la maldad, de la perversión, de la perversidad y avanzar con amor. Dejar atrás esos momentos tóxicos, esos sentimientos tóxicos que pueden desmoralizar, abatir. Pero a este pueblo nuestro, lleno de fuerza espiritual, de tanto aprendizaje a través de los siglos de lucha,
no nos desmoraliza la realidad, porque son realidades humanas. Al contrario, dice Rosario, aprendemos en nuestros valores ancestrales, tradicionales, religiosos, cristianos, a combatir con amor y a confiar, a tener esperanza. O sea, esto me parece sumamente importante. O sea, vos te inspirás en tu héroe, en nuestro héroe, no solo los nacionales, los que vos tenés, que pueden ni siquiera haber hecho ninguna lucha armada, tu padre, tu madre, un hermano, una prima, una novia, un novio, tu abuela, tu abuelo, que son tus héroes por otras razones, pero son tus héroes, pero te inspiran y te enseñan a trascender, a saber reconocer qué es lo que está pasando, cuál es la realidad, y trascenderla, superarla. Esto es muy cierto. Y además te apoyas en los valores que vos tenés, valores ancestrales, revolucionarios, espirituales. Te inspiran para superarlo y también te inspiran para tener esperanza. Luego, otra cosa que me gustó mucho, la manera como lo formuló Rosario, dice: Nicaragua es un país sagrado, misterioso y milagroso. Sagrado, misterioso y milagroso. Dice además, Nicaragua es especial, es sagrada, nos da lo que necesitamos y lo que necesitemos para vencer. Nicaragua es un país sagrado, misterioso y milagroso. Eso da caña para moler, hermano. Pero aquí Dios nos ha dado un Rubén, un Sandino y una gesta heroica admirada por el mundo, que es la lucha de Sandino, del ejército sandinista, que sacó a los intervencionistas de estas tierras nuestras que son sagradas. Y luego aquí viene otra. Aquí Nicaragua nos ha dado héroes, dice Rosario, muchos, la mayoría anónimos, la inmensa mayoría. El otro día yo le relataba una parte de todos los indígenas que ni siquiera los nombres se tenían, asesinados por Moncada. Eso aparte de los que asesinó Chamorro, de los que asesinaron los Yankees, los que asesinó la Guardia, los que asesinó Somoza, los que asesinó Moncada. Son miles de nicaragüenses asesinados, anónimos, ¿verdad? Y que a lo largo de los siglos de lucha inclaudicable, porque aquí no nos rendimos ni nos vendemos. Han sido, y esto me parece bonito también, han sido personas, seres humanos, mujeres y hombres del pueblo los que nos han dado las grandes lecciones. No son los grandes personajes, es la gente común y corriente. Te voy a dar un ejemplo. ¿Quién nos ha sacado de la crisis en que nos dejó el fallido golpe del 2018? ¿Quién nos ha sacado? La gente más humilde. Los campesinos trabajando sin interrupción, los comerciantes trabajando sin interrupción, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores de zona franca, los migrantes que también son trabajadores nicaragüenses que están fuera, pero que no dejaron de mandar su remesa. La gente pobre, común y corriente, hermano, no tienen ninguna, así como un título, no sé cuánto, algunos sí, pues, pero la mayoría no. Pero nos dan cuántas lecciones de firmeza, de dignidad, ¿no? Son héroes anónimos. Y lo último, que tenía que ser mujer, ¿no? Rosario. O sea, hace algo que me parece muy importante, que nosotros nos olvidamos. Ella envió un saludo especial a Blanca Segovia, porque Blanca, más allá de todo, es la hija de Sandino. O sea, un día como el 21 de febrero a ella le matan a su papá. Y ella había perdido a su madre porque muere en el parto.
Entonces, en 3 años pierde a su mamá y pierde a su papá. Y a veces se nos olvida esa realidad humana. Y Rosario hizo muy bien en recordar esto. Una mujer tan fuerte, tan valiente, que nos enseña tanto. En ella está ese espíritu grandioso de su padre, del ejército defensor de la soberanía nacional. Los valores supremos y sublimes que movieron a hombres sencillos, hombres del pueblo, mujeres sencillas, mujeres del pueblo, a entregarse, a vivir por la patria, a dar la vida y a recibir la vida eterna en amor a la patria. Blanca Segovia, Sandino Arauz. Y es verdad, hermano. Nosotros perdimos al gran héroe. Ella perdió a su papa también. Y ¿qué es más importante? Para ella fue su papa el que murió, al que no pudo conocer ni disfrutar. Rosario Murillo, pues el día 21 de febrero. Regresamos con el tema de Ucrania y también tenemos otras cosas por ahí. Son las 7:04. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. De Nicaragua, desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. La mentirosa y calumniosa campaña comunicacional global lanzada por el gobierno imperialista de Estados Unidos y los medios de prensa y redes sociales a su servicio contra la Federación de Rusia a propósito de una supuesta invasión rusa a Ucrania posiblemente no tenga antecedentes ni paralelo, ni siquiera con las que se lanzaban contra la Unión Soviética y los países socialistas europeos, ya de por sí cuajadas de fabricaciones, montajes e invenciones que inundaban el mundo en los años de la llamada Guerra Fría, especialmente desde la década del 50 del pasado siglo en adelante. Si tenemos en cuenta el desarrollo de los medios comunicacionales y la aparición de la computación, los satélites, internet y sus variantes de Facebook, Twitter y otros por el estilo, estamos obviamente ante un escenario novedoso y con mayores posibilidades de intoxicación cuando se utilizan con notoria falta de ética y con los fines más perversos, tal como el caso que nos ocupa. Eso ocurre hoy con las campañas que Washington lleva a cabo e impone a sus socios con el propósito de crear un torrente mundial de manipulaciones, omisiones o simples mentiras de la factura más burda, como la supuesta invasión rusa a Ucrania del 16 de febrero, a fecha y horas fijas para sus promotores y anunciantes. Hitler y Goebbels morirían de envidia ante estos émulos que les han surgido más de medio siglo después, con la diferencia de que estos han ido más allá de todos los límites y se apoyan en medios técnicos inimaginables entonces. Incrédulos y del susto, saltarían Sean McBride y quienes lo acompañaron en la prestigiosa comisión que formó la UNESCO para el estudio de un eventual nuevo orden mundial de la información y las comunicaciones, ante la descarada distorsión y apagón de la verdad diseminados por el gobierno de Estados Unidos y sus socios en medio de la enloquecida campaña antirrusa que han orquestado, llena de contradicciones y absurdos. Ha sido un peldaño ascendente más allá de las fake news, noticias falsas, mostrando con desfachatez y crudeza que el viejo adagio de que en la guerra la primera víctima es la verdad puede corregirse en este caso, en que la verdad ya ha caído y es víctima desde mucho antes de la posible guerra. La mentira forma parte del paisaje y del ambiente dirigido a promoverla. Quede sin embargo la experiencia que acabamos de vivir como lección y enseñanza para el futuro. Los manipuladores del actual orden mundial de la información no reconocen límites. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Buenos días y gracias a Gustavo Robreño y a Adriana, su nieta, desde La Habana, Cuba. Hablemos entonces
de Ucrania. Antes actualizo con algo que ocurrió esta madrugada, hora nuestra, en la mañana, hora de Crimea. En Crimea, Rusia descabezó un atentado terrorista. En todos lados hasta hay traidores. ¿Quiénes iban a cometer? Unos rusos pagados por Ucrania. Iban a poner bomba en una iglesia ortodoxa y los agarraron antes que cometieran su tropelía. En todos lados hay traidores, hermano, no solo por aquí. Entonces, creo que vamos a empezar de una manera, vamos a empezar de otra, sí. Creo que esto es importante, fíjense. Esto lo dijo el embajador de Ucrania en Washington, en dos declaraciones, sí, en días diferentes. Él se llama Anatoly Antonov. Miren qué importante te dice. La cuestión clave, dice Antonov, no es la situación en torno a Ucrania, sino cuál será el orden mundial. Si se respetará el principio de indivisibilidad de la seguridad. Hoy el problema no es Ucrania. El problema está en cómo será el orden mundial en el futuro. Si podemos desarrollar conjuntamente garantías firmes de seguridad para todos sin violar un principio tan importante de la indivisibilidad de la seguridad para todos. Esto significa, dice Antonov, que ustedes no tienen derecho a fortalecer su seguridad a expensas de Rusia y que nosotros tampoco tenemos ese derecho. Este es el fondo del asunto. Creo que la manera como lo dijo Antonov es la mejor manera. O sea, aquí lo que está en juego son dos cositas. Primero, el nuevo orden mundial. O segundo, no importa el orden de los factores aquí. Segundo, la seguridad mutua. Si vos, Estados Unidos, te querés sentir seguro, yo también. Y vos no podés aumentar tu seguridad a costillas de la mía. ¿Me entendés? O sea, seguridad para todo. Y vos no podés fortalecer tu seguridad incrementando la inseguridad de otros. Estas son las dos cosas básicas que dice Antonov. Dice, ¿por qué ustedes, refiriéndose a los gringos, no están dispuestos a escuchar nuestras preocupaciones sobre esto? ¿Verdad? Me gustaría señalar que las fuerzas de la OTAN se han acercado a la frontera rusa y no queremos una nueva ola de expansión de la OTAN. Y luego menciona algo que después vamos a desarrollar. Dice que Rusia tiene pruebas de fosas comunes de civiles de Donbass, en las dos repúblicas, que murieron como resultado de los crímenes del ejército de Ucrania. Y está lista Rusia para entregar esas pruebas a la prensa estadounidense. Se ha producido un genocidio en Donbass en los últimos años. Tenemos a nuestra disposición materiales oficiales sobre fosas comunes. Y estamos listos, repito, para compartirlo. Pero nadie los quiere porque los medios son medios de la OTAN, antirrusos. Declaraciones de Anatoly Antonov, embajador de Rusia en Washington. Y más, eso fue para el fin de semana. Y después dijo lo siguiente. ¿Verdad? Miren qué interesante es esto. No solo hay un doble rasero por parte de Estados Unidos, dice Antonov, sino un cinismo bastante primitivo y grosero. Resulta que las hermosas consignas de Washington sobre el valor de los derechos humanos no valen un centavo. El objetivo geopolítico principal de Estados Unidos es empujar a Rusia lo más al este posible. Y si es así, es necesario trazar una línea para expulsar a la población de habla rusa
de sus lugares de residencia actuales. ¿No? Por lo tanto, dice Antonov, los estadounidenses prefieren no solo ignorar los intentos de asimilar por la fuerza a los rusos en Ucrania, sino también complacer esto de todas las formas posibles con apoyo político y militar. Después vamos a explicar, repito, todo esto con detenimiento. Y después le lanza esta advertencia, Antonov. Estados Unidos debe entender que millones de rusos viven en Ucrania, cuyos intereses deben ser asegurados y protegidos. Esta es la clave para la estabilidad del Estado ucraniano y la integridad territorial. ¿Estamos claros? Dice, además recuerda que el genocidio contra los rusos ha causado indignación desde hace años en Rusia. Por eso es que Putin decía el lunes, cuando reconoce la independencia de las dos repúblicas de la región de Donbass, por eso es que él dice, tarde hemos tomado esta decisión. Todavía debimos haberlo hecho antes. Después vamos a regresar con Putin, con bastantes cosas de las cuales él dijo, ¿verdad? Pero quiero ahora hablar un poquito de los antecedentes, tratar de que nos ubiquemos. Miren, nosotros teníamos preparado un video para pasarles. Desgraciadamente no lo vamos a poder pasar. Después les cuento por qué. A ver, los antecedentes de lo que hoy está pasando, de lo de hoy, no en términos de la historia profunda, sino de lo de hoy, empezaron en 2010. ¿Qué pasó en 2010? En 2010 hubo elecciones en Ucrania entre dos partidos de derecha. Esto es importante. Entre dos partidos de derecha. Era la competencia principal. También compitió el Partido Comunista de Ucrania. Hay dos partidos comunistas en Ucrania. Los dos fueron ilegalizados por el régimen fascista que tomó el poder en 2014. Pero los dos principales candidatos de partidos de derecha, con una gran diferencia. Uno, subalterno a los yanquis y a la Unión Europea. Y el otro, que quería estrechar las relaciones con Rusia. Pero los dos como partidos de derecha, o sea, empresarios, etc. Había una mujer que era la que quería reelegirse, que había sido presidenta, cayó presa por corrupta. En serio, la Timochenko cayó presa por corrupta, broderaza de Bush en aquellos tiempos, broderaza de Bush, y todo lo que se te ocurre a la derecha mundial era broderaza, y le dieron reales para esas elecciones hasta para tirar para arriba, y las perdió, estrecho la derrota, pero las perdió, ¿verdad? Fíjense bien, en el régimen de esta Timochenko, en el gobierno de ella, fue tan bestial el programa neoliberal que aplicó, pero tan bestial, que pauperizó a la población de Ucrania. No estamos hablando solamente de las minorías étnicas como la rusa. Los ucranianos los pauperizó a tal grado que se originó una emigración masiva hacia Europa y hacia Estados Unidos y hacia Rusia, del ucraniano, de etnia ucraniana. Fue bestial la privatización de todo, bestial. Como lo quiso la Chamorro aquí. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí con lo de la Chamorro? No originó la mayor emigración de nicaragüenses en la historia. Fue en los años 90. Los expulsó de su país con las medidas de hambre que aplicó la Chamorro. Y después lo hizo Alemán y después Bolaño. Bueno, lo mismo ahí en Ucrania. ¿Ya? ¿Cómo sería? Y fue especialmente cruel con aquellas zonas donde los rusos eran mayoría, sobre todo en el este, en la región de Donbass, y también en el sur. Te voy a dar un ejemplo. En el 2006, mira cómo es. Había en esta época, para el invierno que es crudo en esa zona,
Si no hay calefacción, hermano, te morís de frío. Entonces, como no habían invertido durante años, no daban mantenimiento a las tuberías de gas, ni de calefacción, ni de alcantarillado, ni de agua potable, se congelaron y se quebraron y dejaron sin calefacción a la población en estas dos regiones de Donbass. Tuvieron que evacuar, sacarlas de ahí, meterlas en otras ciudades. Fue una cosa terrible. Así. ¿Ya? Entonces lo que quiero decir es que el neoliberalismo a ultranza aplicado por la Timochenko. El otro, el que ganó las elecciones, cuyo nombre es Víctor Yanukovych, tampoco es que fuera de izquierda, nada que se le parezca, pero decía, hombre, nosotros tenemos relación histórica con Rusia, vamos a estrechar relaciones con Rusia, nada tenemos que hacer con los europeos, con la Unión Europea. El hecho es que gana con el voto, sobre todo de las minorías rusas. ¿Cuántos son los de la minoría rusa? Son alrededor de 8 millones, poco más. Después les digo más de esto. Entonces, Yanukovych obtuvo 12 millones y medio de votos y la Timochenko 11 millones 600 mil, o sea, está hablando de 900 mil votos de diferencia, pero la ganó y jamás reconoció el triunfo la extrema derecha. Como habían perdido, jamás reconoció. Ahora vamos con otro antecedente que hay que tomarlo muy en cuenta, compañeras y compañeros. Ucrania, los ucranianos, hay un segmento muy importante de la población ucraniana, o sea, de etnia ucraniana, que es de profesión fascista, hitleriana. Para darte una idea, en Ucrania, durante la Segunda Guerra Mundial, se formaron batallones, contingentes de miles de hombres para pelear al lado de Hitler. Hay un individuo de origen ucraniano de apellido Bandera, Stefan, quién sabe, Bandera. Este hombre es responsable del asesinato de centenares de miles de polacos, de ucranianos, de soviéticos, de judíos. Él, ucraniano, al servicio de Hitler. Y logró salir con vida el cabrón, pero fue ejecutado, como debió haber sido ejecutado ahí en Múnich, por un comando de la KGB, un criminal de guerra. Pues entonces ahí en Ucrania, héroe nacional, un criminal de guerra, héroe nacional. Y Stephen Bandera, después que primero lo declararon héroe nacional, pero después le derogaron el decreto porque salió reclamando un montón de gente, incluyendo Polonia, que es súper de derecha, pero en Polonia dejó miles de cadáveres. Este hombre. Fíjate vos. Entonces, este tipo, ¿verdad? Stephen Bandera es inspirador de estas fuerzas fascistas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? La derecha, la extrema derecha, nunca aceptó su derrota y empezó a conspirar, financiada por la Unión Europea y financiada por Estados Unidos, hasta que logran reventar la vida. Que aprovechan que Yanukovych decide no firmar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, no continuar para sumarse a la Unión Europea. Entonces aprovechan y dicen, nosotros sí queremos ser europeos, y además la corrupción. O sea, los de la Timochenko, hablando de corrupción, cuando la Timochenko llegó a estar presa por corrupta. Ponle cuidado. Entonces ya aquí estamos en contra de la corrupción y por la libertad y queremos ser europeos. Esa fue la excusa, ocultando toda la prensa capitalista mundial la naturaleza fascista de esa fuerza. Ahora vamos a contar más. ¿Me entendés? Entonces se arma el golpe
asesinan a montones de gente. Y hay dos eventos que quiero resaltar de lo que ahí ocurrió. Bueno, derrocan al presidente, lo derrocan, lo asumieron los fascistas. Para darte una idea, pues mira, fíjate bien, esta gente, los fascistas, tienen una fuerza paramilitar organizada que es mucho mejor armada y tiene mucha mayor influencia en la sociedad ucraniana que el ejército mismo y que la policía. Es más, ni la policía ni el ejército los pueden tocar. Y todo el mundo sabe quiénes son, las armas que tienen, dónde están radicados, qué acciones ejecutan. Para darte una idea. Entonces hubo distintos motines de esta gente. Y con el tiempo hay pruebas ya, ¿verdad? Ellos, francotiradores, asesinaban a sus propios partidarios para hacerlo aparecer como que los había matado la policía del gobierno en aquel momento ucraniano o el ejército. Igualito que lo que aquí ocurrió, francotiradores matando gente como en Estelí, como en León, como en Masaya, igualito. Francotiradores asesinando, como pasó en Venezuela, en el golpe fallido contra Chávez, que hay un documental famoso, donde están en el puente, ¿te acordás? Igualito. Pero además hicieron, yo quiero resaltar esto, dos cosas espantosas. Y es la que quiero contar, pues. Ahora, espérate un momentito, te quiero contar algo más. ¿Por qué es tan importante Ucrania? Es que Ucrania es el segundo país más grande de Europa en términos territoriales. Solo Rusia la supera en tamaño. Estamos hablando que en Rusia tiene, Ucrania tiene 42 millones de habitantes más o menos y 600.000, poco más de 600.000 kilómetros cuadrados. Es como el granero de Europa, además. En tiempos de la Unión Soviética, en Ucrania se producía la cuarta parte de los alimentos que consumía toda la Unión Soviética. Tiene tierras sumamente fértiles. Pero además tiene carbón. Que el carbón está en esa cuenca del Donbass, que siempre estuvo en manos inglesas. Los ingleses o los británicos son los que tienen mayor fuerza en los intereses económicos. Bueno, y el hijo de Biden, ¿verdad? Que el hijo de Biden es directivo de una empresa petrolera. Ucrania también produce petróleo. El hijo de Biden, desde la época de Obama, que Trump reveló una famosa conversación de que Biden estaba presionando al gobierno de Ucrania para que favoreciera a su hijo. ¿Se acuerdan de eso? El hijo de Biden, ahí sigue en Ucrania. Entonces, para que tengan una idea, Ucrania es uno de los líderes mundiales en lo que te voy a decir, en producción de maíz, trigo, papa, girasol, remolacha azucarera, cebada, soya, tomate, repollo, manzana, pepino, zanahoria, y podría seguir con uno de los líderes mundiales. Produce vino, produce el quinto mayor productor mundial de miel, uno de los líderes en producción de leche, de carne de pollo, de carne de cerdo, de carne de res, produce petróleo, carbón, por supuesto, algo de gas, hierro, manganesio, titanio, grafito, el noveno productor mundial de uranio. También produce vehículos, acero. ¿Estamos claros? O sea, es un país riquísimo, riquísimo. Y estratégicamente ubicado. Tiene fronteras con 7 países. 7, con Bielorrusia, Hungría, Moldavia, Polonia, Rumania, Rusia y Eslovaquia.
Pero además no solo rusos viven ahí viven húngaros, polacos, moldavos, búlgaros, armenios, griegos. Son 100 grupos nacionales los que viven en Ucrania, 100. Es un país multidiverso. Entonces, ¿qué hizo este cabrón, el que está de presidente ahorita? Aprobó una ley hace el año pasado, ¿verdad?, que reconoce las minorías étnicas, excepto la rusa, bajo un eufemismo. Dice, son minorías étnicas aquellas que no tienen estado conformado. Evidentemente, si Rusia existe como estado, entonces no reconocen como minoría a los rusos, que son más o menos el 17%, 8 millones y medio. Pero fíjense, desde 2014, ¿en qué pasó en 2014? Entonces se da el golpe, toman el poder, empiezan a matar rusos por ser rusos. Entonces, en la cuenca del Donbass se rebelan y dicen, y en Crimea se rebelan. En Crimea convocan un referéndum con una participación de más, de más del 90% de los electores, 98 creo que fue el que participó, y votan más del 95% a favor de la anexión con Rusia. En Lugansk y Donetsk también hacen lo propio y proclaman la independencia, ¿verdad? Eso fue también simultáneo a todo lo que te estoy contando del golpe de Estado. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué ocurre? Que el ejército de Ucrania rodea las dos zonas donde están las minorías prorrusas. Hay una negociación en la que participan Rusia, Noruega, si mal no recuerdo, creo que Francia, varios países, con Ucrania y con creo que Estados Unidos también. Arman, el acuerdo de Minsk se llama, en la capital de Bielorrusia, ahí se hicieron los acuerdos. El 5 de septiembre de 2014 hubo problemas porque las dos repúblicas, Donetsk y Lugansk, no dijeron que no aceptaban eso. Hubo una renegociación y se firmaron el 12 de febrero de 2015, eso fue lo definitivo. ¿Qué dice ese protocolo de Minsk? Hombre, Ucrania tiene que reformar la constitución y darle autonomía a estos dos territorios. Tiene que respetar las minorías étnicas, ¿verdad? Entre otras cosas, pues, era Ucrania, la Federación Rusa y la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, mediados por Francia, Alemania y en el llamado formato de Normandía. ¿Estamos claros? Pero Ucrania jamás respetó esto, no modificó la constitución para reconocer la autonomía de estas regiones. Comenzó a empujar a los rusos, empujar, de manera que de las fronteras originales, más o menos más de un tercio ha avanzado el ejército de Ucrania, matando a los que viven ahí, matando o expulsándoles. Solo imagínate, solo en el primer año que está ahí el conflicto, solo en el primer año, 1,5 millones de habitantes de esas regiones tuvieron que salir en estampida rumbo a Rusia porque los estaban matando. Llegaban el ejército a las aldeas y demás a matar gente, quemar las casas, las cosechas, tierra arrasada de los gringos aquí en Nicaragua igualito. Por eso son las fosas comunes. Y empujando. Jamás respetaron el alto al fuego. Jamás respetaron los límites establecidos en los acuerdos de Minsk. Por eso es que por eso es que Putin dice, hace rato debimos haber hecho esto, ¿verdad? Entonces, sigo. Más o menos ahorita son más o menos 2,5 millones, como 4 millones viven entre las dos regiones, pero deberían ser a 6 o 7 millones. Ha huido un montón de gente y han matado a otro montón de gente, ¿verdad? O sea, después de Kiev, la capital de Ucrania, la región más poblada era el Donbass. Y además la más poderosa económicamente por las minas. Y después de todo lo que han hecho,
1,5 millones, imagínate. 2 millones se calcula que han salido del Donbass rumbo a Rusia y a otros lugares. Han emigrado con una mano adelante y otra mano atrás, la pobre gente. Expulsados de su patria, de su tierra. ¿Verdad? Bueno, entonces ahora les quiero contar estas dos cosas y después vamos a hablar de lo que dijo Putin, a ver si nos da tiempo con México. A ver si no, porque está bueno lo de México también. Dos cosas, dos matanzas. No la voy a dar no la voy a decir en orden cronológico, sino al revés. Una ocurrió el 18 de julio de 2014. 18 de julio de 2014. Aquí estábamos a punto de celebrar el 35 aniversario. ¿Qué ocurrió? Empezó a bombardear el ejército. Y vos ves los videos de eso, hermano. Y las fotos de lo que ahí ocurrió. Una cosa terrible. En Lugansk y en otras ciudades, la gente tirada, los cuerpos así al pie de sus casas, en las aceras. Mujeres, hombres, niños. Tirados. ¿No? Destruyeron solo ese día 46 edificios de apartamentos, 195 casas, 3 escuelas, 12 jardines de infancia, 18 tiendas. Y en la ciudad tuvo que cerrar el 60% del comercio. Solo ese día. 16 muertos, incluyendo 3 mujeres. Fuego de artillería, hermano. En 24 horas hicieron eso. Y ahora vamos a lo más espantoso de lo espantoso. Yo les voy a aconsejar, era el video que les queríamos pasar y no podemos porque lo censura YouTube. No podemos. ¿Qué le vamos a hacer? Se los recomiendo. Busquen, hermano, en Google. Les gusta googlear, pongan en Google. ¿Verdad? Matanza, casa de los sindicatos, Ucrania. Y ahí van a ver. No solo por los que les voy a contar, ahí van a ver. Hay videos, fotos, relatos, cosas terribles. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Mira, fue el 2 de mayo de 2014, en pleno golpe. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ese día había un juego de fútbol. Entonces llegaron un montón de hinchas de distintas ciudades de Ucrania, porque ese día, ¿verdad? Ahí en Kiev iba a haber ese juego, que era un clásico, pues, de ahí de Ucrania. Entonces, de distintas zonas de Ucrania llegaron a Kiev, la capital, para ver el juego. Los hinchas del fútbol en Europa, sobre todo en Europa, son especialmente violentos. Ver los hinchas en Gran Bretaña, en Rusia, en Holanda, en Alemania, en Ucrania, son violentísimos. O los hinchas del Real Madrid en Madrid son violentísimos, son fascistas. Entonces, bueno, aprovechan la fuerza nazi que llega a esta gente, la hincan a yegua. Y había un campamento de gente que estaba resistiendo el golpe en una plaza. Entonces llegan todos esos hinchas, más los fascistas que van armados, a sacar al campamento. Cuando la gente que está en el campamento ve que están llegando, huyen del campamento y se refugian en la casa de los sindicatos, con un edificio como de 4 o 5 plantas. La policía intenta frenar a los fascistas, pero son superados en número. Entonces, cuando los fascistas ven que la gente se está metiendo a la casa de los sindicatos, ¿qué fue lo que hicieron? Le prendieron fuego. Mandaron a los bomberos y entonces mataron bomberos para que no apagaran el fuego. Es peor. La gente se lanzaba del segundo, del tercer piso y tal vez lograba
salir con vida, los mataban a golpes ahí abajo. Peor todavía, ingresan al edificio. En algunas partes están en llamas, sobre todo en el segundo y en el último piso. En el otro piso la gente se asfixió con el ahumazal, pero ingresan los fascistas. ¿Sabes lo que hicieron? Le rociaron combustible en las caras a los que encontraron y después les prendieron fuego. Así de horrible. Eso pasó en la casa de los sindicatos de Kiev, en Ucrania, en 2014. 48 muertos. Algunos lograron sobrevivir. Así de espantoso. Y las imágenes son, búsquenlas, hermanos, son escalofriantes. Ninguno de ellos fue acusado. Más aún, más bien celebraron. Bien muertos, están más, hubieran matado. Celebraron. Esa es la gente que hoy apoya a Estados Unidos y Europa en el gobierno de Ucrania. Jamás condenaron esa matanza. Jamás exigieron investigación. Jamás sancionaron a ese gobierno. Jamás. Jamás. La Plaza Grechevskaya y la Casa de los Sindicatos son testigos de esa matanza espantosa. Y fíjate, los que lograron sobrevivir, que estaban en esa plaza, que se refugiaron en la Casa de los Sindicatos, los metieron presos acusándolos de separatistas. Y a los que incendiaron la casa y asesinaron a las 48 personas no les pasó nada. Ese gobierno que está ahorita en Ucrania. ¿Estamos claros? Busquen esos videos. Hay uno que se llama Este mi pueblo. Vyacheslav Markin y Andrei Brachevsky fueron asesinados tras salir de la Casa de los Sindicatos. En aquel momento, dijo uno de los sobrevivientes, que se llama Alexei Albu, nadie sabía ni esperaba que fueran a venir deliberadamente a matarnos. Yo tampoco lo creí cuando entré en la Casa de los Sindicatos. Cuando una brigada de bomberos fue enviada al centro de la ciudad, los rescatistas fueron apaleados y el camión utilizado por los nazis para romper el cordón policial. Uno de los bomberos murió aquel día y los atacantes impidieron a los empleados de emergencia hacer su trabajo, incluyendo el despliegue de mangueras. Ese espanto ocurrió, repito, el 2 de mayo de 2014. Y es como que aquí hubieran... A ver, lo que hicieron aquí, en la casa del barrio Carlos Marx, que le prenden fuego a la casa en venganza, porque el señor de los colchones ahí en la casa, el señor era sandinista. Entonces en venganza le pegan fuego y matan a toda la familia. Pues el mismo procedimiento en el Maidán, el Euromaidán le dijeron ahí en Kiev. Han aparecido, y no crean que solamente es con los rusos, también con los de origen húngaro o los de la etnia húngara. Les ponen carteles, les dan una semana y si no se van, los van a pasar por cuchillo. Ahí el cartel eso dice y nadie dice nada. Por eso es que Orbán, el presidente de Hungría, dice: yo no apoyo a ese régimen, ahí está sufriendo mi gente ahí. No esperen que yo apoye a Ucrania en la situación actual. Y Orbán es un hombre de extrema derecha. ¿Estamos claros? Bueno, podríamos hablar lo de Putin y demás, que tiene bastantes cosas que hablar. Solo quiero decir una sola cosa. El viernes nos vamos a explayar. Miren, esto no es un problema de izquierda y derecha. No hay que verlo así. Esta es la contradicción. Es una contradicción entre grandes potencias, Rusia y Estados Unidos. Rusia que defiende su territorio, su nación y a sus nacionales. ¿Cuántas veces no hemos oído a los yanquis decir: vamos a proteger la vida de los norteamericanos, no sé cuánto, y no quieren que Rusia haga lo mismo?
Pero esto no hay que verlo entre izquierda, Putin, derecha, imperialismo, yanqui. No hay que verlo así. Pero lo vamos a desarrollar el día viernes si no existe algún otro evento de aquí entonces. Son las 7:48. Quiero cerrar con esto. Quiero que le pongan atención. Miren, es muy interesante lo que está pasando en México. Cómo ha ido evolucionando López Obrador y va cada vez más asumiendo una posición ya de clara condena a Estados Unidos. Y ahora ya claramente habla López Obrador de golpe, le dice a Estados Unidos lamentable que no haya cambiado en 2 siglos su política. Es muy importante. Entre más claro esté López Obrador de la mano que está meciéndole la cuna, y aquí lo dice él con toda claridad, y que asuma una actitud más beligerante, eso va a favorecer la independencia de América Latina. No le estamos diciendo a López Obrador que haga la guerra con los gringos, no estamos diciendo eso. Pero por eso es muy, muy importante, y para que entienda lo que nos ha pasado a Venezuela, Cuba y a Nicaragua. Él con Cuba ha sido muy consecuente, con Venezuela ha ayudado, pero con nosotros no. Él ha sido un poquito mejor que el subcanciller, que su canciller es una desgracia, el tal Mar Cerebral. Algún día vamos a hablar más de él. Entonces les quiero dejar estos minutos de su conferencia de ayer. Escogimos esta parte. Y oigan de qué manera y con claridad López Obrador condena la injerencia de Estados Unidos. Y con eso vamos a cerrar el programa. Y acerca de la intervención de Estados Unidos, pues es muy lamentable, pero también desde hace tiempo se ha venido dando en los cables de Wikileaks, que por ejemplo, toda esa gente, todos esos periodistas, ninguno demanda la libertad de Assange, de Wikileaks, que lo tienen preso. Ninguno, porque en sentido estricto pues no son periodistas, no enfrentan pues al poder opresor, no, enfrentan a quienes luchan en contra de la opresión. Entonces, ¿pero qué dio a conocer este periodista, este investigador? Pues son los cables de la información secreta, y ahí en esos cables que tienen que ver con México aparecía que la señora Denise Drescher iba a la embajada de Estados Unidos a informar. Entonces, ¿qué me puede sorprender? Que ahora siga con esa postura, o que pertenezca a un grupo que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos, como este grupo de Claudio X González, de la señora Casal. Pues es lo mismo. Yo lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos no cambie su política exterior, que sigan practicando la misma política de hace 2 siglos. ¿Cómo se llamaba el embajador famoso? Poinsett. Se van a cumplir 200 años de que comenzamos con la relación o el reconocimiento de
las relaciones entre Estados Unidos y México. En este año se cumplen 200 años. Y Poinsett era embajador de Estados Unidos en México y se metía a la política interna. En ese entonces los partidos eran las logias masónicas y habían dos logias, la yorquina y la escocesa. Y Poinsett, pues desde entonces tenía una representación del gobierno estadounidense. Pero bueno, ya pasó tiempo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Yo no estoy tratando este asunto de manera sistemática porque la verdad me apena. Son de estos asuntos que dan pena ajena. ¿Cómo en cuestiones fundamentales como el tratado comercial, la integración económica, comercial de América del Norte, cómo voy a tratar esos importantes temas para las naciones con el dinero que le dan a Claudia X González y a la señora Casal? O sea, es rebajarse como gobiernos y como naciones. Ojalá y pues se haga una revisión de esas políticas. Es lo mismo del señor Ted Cruz. Ted Cruz. ¿Cómo se llama? Ted Cruz. Ted Cruz, sí. Imagínense, ¿por qué se mete? Porque es amigo de Junco. De Junco. Del Reforma. ¿Qué tiene que meterse? Yo le diría a los estadounidenses que son nuestros amigos, que tenemos muchos amigos en Estados Unidos y muchos amigos estadounidenses de origen mexicano, pues que consideren a ese señor como un metiche, que está auspiciando la discordia. Y esto que lo tomen en cuenta por si este señor quiere seguir siendo senador o gobernador o presidente, pues que no estén pensando en una persona así. Claro que somos libres, pero imagínense un candidato a algún cargo en cualquier país que se mete en la vida interna de otro país. Entonces, a mis amigos estadounidenses, a nuestros paisanos, pues que no le tengan confianza a este señor Ted Cruz, porque es chueco. Así de claro. Presidente, ¿es guerra híbrida lo que está... ¿Manden?
¿usted ve también que este esquema es la guerra híbrida en contra del gobierno de la 4T? Sí, es una especie de golpismo mediático. Eso lo aplican en todo el mundo. Cuando hay un líder, un dirigente, un gobierno que defiende los intereses del pueblo y que no se somete al dominio oligarca, siempre tratan de socavarlo, de disminuirlo, y para eso pues son las campañas, ¿no? Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.